Damas y caballeros, hoy vamos a ver la disculpa pública que han hecho los señores de CDPR Red, pues debido al lanzamiento tan curioso que ha tenido Cyberpunk 2077, ¿vale? Todos sabemos que Cyberpunk ha sido un juego polémico y bueno, y resulta que la gente se ha quejado, mucha gente ha reportado muchos fallos con respecto a este videojuego, mucha gente ha comentado los problemas que tiene, entonces los propios creadores cogieron y dijeron, vale, vamos a responder, vamos a pedir unas disculpas. Pero antes de nada quisiera mencionar a los patrocinadores del canal eneva.com, porque con Eneva podéis conseguir juegos a precios increíbles y además han hecho una nueva sección para compra-venta de juegos de segunda mano. Puedes comprar y vender juegos de segunda mano como si fuese el Wallapop, ¿vale? Pero únicamente para productos gaming, ¿vale? De hecho, si tú enlistas tu producto ahora mismo y cuando se venda lo consigues vender, ¿vale? Te regalan 10 euros a tu saldo de Eneva y puedes comprar lo que quieras con esos 10 euros. O sea que está muy bien, checad el enlace en la descripción, es maravilloso, es Eneva y este servicio de compra-venta, por cierto, solo está disponible de momento en España, ¿vale? Gente, vamos a ver la disculpa pública de esta gente. Yo tengo mucha curiosidad y a la vez tengo mucho miedo y a ver qué dicen. Y bueno, veamos a ver qué dicen. Hey everyone, my name is Marcin Iwiński and I'm the co-founder of CDPR. When I started CDPR 25 years ago, one of its founding principles was honest and direct communication with gamers. Vale, esto es súper importante porque realmente CDPR es una empresa que fue muy conocida por ser directa con sus usuarios y por ser muy cercana al consumidor, ¿vale? Todos creo que lo sabemos y esto es efectivamente así, ¿vale? De hecho, solo hay que ver las ediciones físicas de los juegos, qué bien presentado todo, cómo se preocupan por cada detalle. Pues realmente, de hecho, por eso nos ha sorprendido lo que ha ocurrido con Cyberpunk, pues porque ha pasado lo que ha pasado, un producto tan imperfecto viniendo de una empresa tan perfecta. When CDPR Red, the game development part of CDPR was born, it added something important to that principle, the ambition to make the best games in the world. It became our mission and something that guided us up until now. Bueno, esto es cierto, creo que solo hay que ver The Witcher 3, por ejemplo, cómo tiene tan buena fama ese videojuego, trajo expansiones que son casi juegos completos, arreglaron el juego también, porque sí que es cierto que cuando se lanzó The Witcher 3 al inicio, no digo que estaba tan mal como el Cyberpunk, pero sí que es cierto que tenía bastantes fallos, bastantes bugs, y bueno, también lo arreglaron con parches, ¿vale? O sea que esto, pues está bien saberlo. Based on that legacy of genuine and honest communication, you've trusted us and pre-ordered our game. And despite good reviews on PC, the console version of Cyberpunk 2077 did not meet the quality standard we wanted it to meet. Vale, esto es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque dicen que aunque las reviews de PC hayan sido buenas, lo que es la calidad que se esperaba en consolas no se ha cumplido, ¿vale? Sí que es cierto que ahora sí las reviews de PC creo que han estado un poco bias, en plan que muchas notas fueron más altas de lo que debieron de ser, pues porque la gente creía que el parche de día 1 iba a arreglar la mayoría de fallos, cuando en realidad no fue así. Y creo que una lección que nos llevamos todos a partir de ahora es que cuando un videojuego en su fase de review tiene muchos fallos, no os esperéis que el parche del día 1 llegue a arreglar muchas cosas. Lo digo porque es experiencia. Experiencia porque se ven en estas cosas, se ve en este juego, se ve constantemente. I and the entire leadership team are deeply sorry for this, and this video is me publicly owning up to that. Bueno, admiten su culpa, admiten que la parte, o sea, la culpa de lo que ha ocurrido en Cyberpunk, de cómo se ha lanzado el juego en el estado en el que se conoce, fue por culpa del liderazgo, por culpa de quien haya llevado a cabo el videojuego, los que están arriba, básicamente. Please, don't fault any of our teams for what happened. Efectivamente, no culpéis a los desarrolladores. Ellos han trabajado duramente. Myself and the board are the final decision makers, and it was our call to release the game. Claro, exactamente. Culpa de los que están arriba, de cómo se ha lanzado el juego en el estado en el que se conoce. Muy bien, al menos, oye, yo me alegro pues porque admitan el error, que admitan, oye, esto ha sido nuestra culpa, esto ha sido cosa nuestra. Me gusta ver esa honestidad, me gusta. Although, believe me, we never ever intended for anything like this to happen. Bueno. I assure you that we'll do our best to regain your trust. Now I'd like to tell you how the situation looked like from the inside. Vale, nos van a explicar un poquito lo que ha ocurrido realmente, por qué ha pasado lo que ha pasado. Cyberpunk 2077 is huge in scope, and I'm not only talking about quests or things you see at first glance.
I'm talking about a multitude of custom objects, interacting systems, and mechanics. In the game, everything is not stretched out over flat terrain where we can make things less taxing hardware-wise, but condensed in one big city and in a relatively loading-free environment. Eso es cierto, el juego apenas tiene tiempos de carga de nada, es decir, los únicos tiempos de carga que recuerdo son entre neurodanzas y la partida normal y poco más. O sea, normalmente la mayoría de situaciones, todo ocurre normalmente en un mundo sin tiempos de carga, sin pantallas de carga, así que en ese aspecto lo han conseguido muy bien con este videojuego y yo creo que lo han hecho bien en ese aspecto bastante. Una ciudad inmersiva, sí que es cierto que le falta contenido, que los NPCs, no estoy diciendo que esté perfecto, pero en ese aspecto yo creo que lo han hecho bien. Y tiene que ser muy complejo también desarrollar en un mundo tan grande. Epic on PCs and then adjusting it to consoles, especially old gens. Vale, acaba de decir que se han centrado en mejorar, en hacer el juego que se vea increíble en PCs, pero se han olvidado de las consolas, especialmente de la anterior generación. Y es cierto, yo de hecho lo creo totalmente. CD Projekt siempre ha sido una empresa que primero se centró en PC, siempre fue una empresa que primero se centró en PC y luego ya si eso las consolas. ¿Qué pasa? Que este caso fue extremo, este caso fue muy extremo. Estamos hablando del caso donde un juego como Cyberpunk, en consolas, especialmente la PS4 base y Xbox One, pues no se ven como se tuvieron que ver y no funcionan como tienen que funcionar. O sea, estamos hablando de 20 fotogramas por segundo y tal. That was our core assumption, and things did not look super difficult at first. We knew the hardware gap, yes, but ultimately, I think that time has proven that we've underestimated the task. To give you a concrete example, and the main culprit, we had to constantly improve our in-game streaming system for all-gen consoles. Streaming is responsible for feeding the engine with what you see on screen, as well as the game mechanics. And since the city is so packed and the disk bandwidth of all-gens is what it is, it constantly challenged us. Every change and improvement needed to be tested, and as it turned out, our testing did not show a big part of the issues you experience while playing the game. Uy, esto no me lo creo. Esto no me lo creo. O sea, acaba de explicar realmente que a pesar de los tests que hayan hecho, o sea, porque ellos mismos han testeado el juego, y a pesar de los tests que hayan hecho, que ellos no han visto ni la mitad de fallos que todos los jugadores han presenciado. Y esto no me lo creo, pues porque ya en el momento que inicias el juego en PS4 o en Xbox One, ya en el momento que lo inicias ya funciona mal. O sea, entonces, ¿cómo puede decir que en los testeos no se ven los problemas que se reportan cuando es lógico y es efectivamente innegable que las versiones de consolas funcionan fatal? Ahora, en parte no le culpo por mentir entre comillas, porque el hombre está haciendo un PR talk. PR talk significa hablar de cara al público en nombre de una empresa. Yo personalmente lo hice. Yo sé lo que es estar en ruedas de prensa, estar delante de la televisión hablando en nombre de una empresa. Yo lo hice, fue mi trabajo y lo será cuando acabe la pandemia otra vez, pero yo sé lo que es eso, sé lo que es tener unas pautas y no hablar demasiado, porque si tú hablas demasiado y tú dices, no, es que sabíamos el estado en el que estaba, es malo de cara a la prensa, es malo de cara a usuarios, es malo de cara a todo el mundo. Y obviamente una empresa no puede ser 100% transparente con el usuario, no puede. La triste realidad es que no puede ser, porque hay tanta gente mirándote con lupa que no puedes, tienes que hacer un PR talk. PR talk es cuando dejas las cosas ambiguas, en plan, bueno, éramos conscientes de algunos problemas, pero no te dicen cuáles exactamente, no te están dejando caer exactamente qué problemas, qué fallos, qué es lo que reportaba la gente exactamente. ¿Por qué? Porque primero, a los inversores, o sea, de cara a los inversores no les interesa, y tampoco les interesa de cara a la prensa, de cara a lo mediático, porque piensa que no todo el mundo está puesto en el mundo de videojuegos como tú o yo, que estamos siempre viendo lo que está ocurriendo. Hay gente que a lo mejor simplemente se compra este juego sin saber nada y de repente ve este vídeo y ve que el tío está diciendo que lanzaron el juego, que se veía a 20 fotogramas por segundo, no les da una buena imagen. Entonces, haciendo un PR talk, aquí lo que están haciendo es intentar ser lo más transparentes posibles, pero a la vez manteniendo un poco de ambigüedad, manteniendo un poco de compostura y tratando de no volverse loco. As we got closer to the final release, we saw significant improvements each and every day, and we really believed we would deliver in the final. Bueno, esto me lo creo, y creo que
Me lo creo porque retrasaron el juego de noviembre a diciembre y con razón, porque probablemente estaban viendo que esto efectivamente no estaba preparado y creo que lo retrasaron como 2 semanas el juego, creyendo que en 2 semanas iban a arreglarlo. Y efectivamente no fue así. Talk about the review process. We started sending our PC review keys in the first days of December. On launch day, December 10th, we hit the ground running with a really good start on PC. While not perfect, it's a version of Cyberpunk we are very proud. Bueno, y la versión de PC aún así no está perfecta. On all-gen consoles till the very last moment. And every extra day of us working on the day zero update brought visible improvement. This is why we started sending console review keys on the 8th of December, which was later than we originally planned. Claro, o sea, las claves de consolas se enviaron más tarde que las claves de PC, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos eran conscientes que las consolas no estaban en una situación muy favorable, básicamente. This all happened while working from home with all the challenges resulting from the COVID-related restrictions. Sí, bueno, le creo, la COVID probablemente haya afectado en el desarrollo, esto creo que es obvio. About our plans for the future and present a path for Cyberpunk 2077 on consoles and PC. Bueno, ahora va a cambiar de tema y ahora va a hablar sobre el futuro del juego, actualizaciones y tal. Volvemos a lo mismo, es decir, no ha entrado en detalles con respecto a lo que ha ocurrido con las reviews. Ha dejado claro que sí, efectivamente, han hecho las cosas mal y lo está diciendo, o sea, está admitiendo que ha hecho las cosas mal, pero no quiere entrar en detalles, no quiere mojarse demasiado. Eso es PR talk y ya es suficiente, me parece admirable que una persona haga un vídeo como este en representación de una empresa entera, que es CD Projekt Red, y hablando de esto, es muy admirable. Yo repito, yo estuve ahí, yo sé lo que es estar delante de la prensa, delante de muchísimas personas, de miles y miles de personas, hablando en nombre de una empresa, y sé lo que es tener que cuidar cada palabra que haces, o sea, cada palabra que dices, cada frase, cada forma de decir las cosas, y este hombre obviamente está manteniendo las distancias entre ser transparente y ser demasiado como ambiguo, o sea, está intentando... yo lo que estoy viendo aquí es una CD Projekt Red del pasado confrontándose con el CD Projekt Red del presente. El CD Projekt Red super pro consumidor versus el CD Projekt Red super pro inversores, pro necesitamos forrarnos, ¿no? Entonces, la esencia la tienen, siguen siendo esa CD Projekt Red del pasado, pero se han confrontado con el demonio, por así decirlo, ¿no? Bueno. We've already released 3 hotfixes improving the game, but that's just the beginning. Our ultimate goal is to fix the bugs and crashes gamers are experiencing across platforms. Please expect bigger and smaller patches on a regular basis. Bueno, van a ir lanzando más actualizaciones. Within 10 days, and it will be followed by another, more significant one in the following Dentro de 10, 9 días tendremos una actualización y luego otra más grande. Bueno, nos están prometiendo más actualizaciones, cosa que está bastante bien. Y este es el roadmap, vale, esto es súper importante. Vale, las actualizaciones que vamos a tener ahora a principio de año, parche 1.1, 1.2, muy bien. En teoría el 1.1 que yo sepa es en enero y el 1.2 en febrero. Y luego vendrán DLCs totalmente gratuitos, más parches de actualización. Pero lo que me llama la atención es que el parche de Next Gen es lo último. Me da la sensación de que va a ser en la segunda mitad del año, 2021, ¿puede ser? Afterwards. Expect more information in the upcoming months. For those of you playing on next-gen consoles in back compatibility, you can still expect the free next-gen update for Xbox Series consoles and PlayStation 5 arriving in 2021. We are aiming at the second half of the year. Segunda mitad del año. Yo discrepo un poquito, creo que se tendrían que centrar en la actualización de Next Gen primero y luego los DLCs. Porque hay muchos usuarios de Next Gen que me escriben a mí todos los días en Twitter, en YouTube o donde sea, que me dicen tengo el juego o voy a esperar a que la actualización de Next Gen llegue a PlayStation 5 y a Xbox Series X. Yo creo que deberían hacer el parche Next Gen ya, lo más rápido posible, me refiero. Very seriously and are working hard to make it right. The guiding principles of our company are still core to what we do. We still want to make amazing games and have an open communication with you, our players.
Eso se For now, agradece. our immediate focus is to work hard on making sure you enjoy Cyberpunk 2077 regardless of platform. Beyond Cyberpunk, we have many plans for the future, which we'll share more about when we're ready. Thank you for taking the time to watch this video. Bueno, creo que es bastante evidente que hay que tener unas agallas impresionantes para salir en una cámara hablando en nombre de una empresa después de lo que ocurrió, después de cagarla de una manera increíble y además asumir la responsabilidad y asumir la culpabilidad, el decir, hey, esto ha sido nuestra culpa, esto ha sido mi culpa y la culpa de lo que es el equipo bueno, lo que son los que están arriba, los que estamos arriba, ¿no? Este señor es el cofundador de CDPR Aquí, ¿vale? Y yo personalmente acepto sus disculpas, es decir, lo que está hecho en el pasado está. A pesar de que nos acordaremos de ello y será algo que nunca se va a ir, va a ser una cicatriz que se va a quedar en la empresa, yo acepto sus disculpas porque al fin y al cabo yo creo que todos somos humanos, todos la cagamos, hay cagadas más grandes, cagadas más pequeñas, pero creo que también están mostrando que hacen lo imposible por compensar los daños, por así decirlo. Han intentado incluso devolver dinero de gente, o sea, devolverle el dinero a la gente con su propio dinero de la propia empresa, cosa que eso nunca se hace. Normalmente es la propia distribuidora o normalmente son las cadenas de los o sea, lo que son las tiendas de videojuegos, etcétera. O sea, normalmente no viene de la mano de los desarrolladores. Y han hecho hasta eso, o sea, han hecho este vídeo, que eso ya ni EA Games, ni Ubisoft, ni ninguna empresa tendría los huevos de hacerlo. Cosa que yo personalmente agradezco y mucho. Así que, bueno, yo no sé qué opináis. Yo pienso que me da buena espina, me da un poco de fe en el sentido, me da esperanza en el sentido de que creo que sí van a de verdad trabajar en mejorar este juego. Y más sabiendo que todo lo que ocurrió es algo que es una presión que les va a dar para hacer las cosas mejor en un futuro y también de mejorar este juego, porque este juego fue una promesa muy grande y al final la mayoría de las cosas incumplidas, ¿vale? Así que eso es todo, chicos. Dejadme en los comentarios, me gustaría saber en los comentarios qué es lo que opináis con lo que ocurrió. Dale a like, suscribiros, campanita, todas esas cosas maravillosas, que estamos cerca de los 100.000. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿ok? Recuerden que la vida es hermosa y todas esas cosas. Venga, chao.